Buenos días, vamos a ver hoy la parte de álgebra vectorial. Vamos a empezar viendo un formulario, que este formulario lo podréis descargar de nuestra página web, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, y luego haremos 15 ejercicios para practicar todo esto que aparece en el formulario. Vamos punto por punto. Primero, diversas formas de expresar un vector en función de sus componentes coordenadas. Vamos a repasar qué era un vector, si estamos en el plano, imaginémonos algo así, será algo que tiene dirección y sentido, y este vector, por ejemplo, tendrá dos coordenadas en X y uno en Y. Podemos representarlo, tal como sería este caso, 2 en X más 1 en Y. Esta forma no es recomendable porque tiende a confundirse un vector con un escalar si se suman las cosas. Luego tenemos la forma de separar cada cosa con comas, que esta sí que ya se ve más, y la general, que es la de separar con i las x, j las y y k las z. Como queráis, es decir, el vector este que tenemos aquí, que sería el 2, 1, en este método sería 2, 1. No tenemos tres dimensiones, que allí estamos en 2, así que no consideramos las z. Y si fuese aquí, 2i más 1j. Y no consideramos las z, como si estuviese en el plano. Si estamos en tres dimensiones, tendremos las tres componentes. Siguiente epígrafe. Módulo y cosenos directores. Módulo, una vez que tenemos el vector, por ejemplo de este, sería calcular la longitud de esta flechita, es decir, todo lo que sería la longitud del vector. Para hacer esto, haríamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque estamos en el plano. Si tuviésemos en tres dimensiones, cada componente al cuadrado. Y se hace la raíz de eso, es directamente el módulo. Cosenos directores, que sí que igual es más novedad. Cosenos directores es si yo tengo aquí en el vector de antes que teníamos dibujado y tengo ese alfa, si quiero sacar la proyección del vector en el eje X, lo que hago es, para el eje X, será el módulo del vector, lo que valga, por el coseno de alfa. Este coseno de alfa es un coseno director, que es lo mismo que tengo aquí. Si lo despejo aquí, coseno de alfa será lo mismo que v en módulo partido x. Al revés, está mal despejado. X partido v. Vale. Es lo que tenemos aquí. Con x va alfa, con y va beta y con z va gamma. Es decir, el ángulo beta sería este. Bueno, esto ya se ve mejor. Aquí tenéis la representación en tres dimensiones. Fijaros, con el eje X va este ángulo alfa, que está aquí, con el Y va beta y con el Z va gamma. ¿Vale? Y de ahí sacamos los cosenos directores todos. Se cumple este juego trigonométrico. Coseno al cuadrado, la suma de los cosenos al cuadrado tiene que dar 1. Esto viene de demostraciones trigonométricas, nos da igual, lo podéis aplicar directamente. Suma de vectores. Si yo tengo dos vectores, vamos a ver primero un ejemplo. Si yo tengo los vectores v1, que será 2, 1, y v2, que será 3, 4, si yo quiero sumar estos dos vectores, v1 más v2, lo que hago es sumar componente a componente. Es decir, la primera componente será 2 más 3 y la segunda 1 más 4. La suma, v total, será 5, 5. Vale, llega el vector final, componente a componente. Aquí lo que os explique es que en plan genérico, si tengo un V1 con X1 y 1 Z1, X2 y 2 Z2, se sumarán así cada componente, las X por un lado, las Y por el otro y las Z por el otro. Siguiente apartado, producto de un escalar por un vector. Esto es un ejemplo también. Si tengo un vector que es el 1, 2, si lo multiplico por escalar, es decir, si quiero 3V, lo único que le va a pasar a este vector es que va a crecer 3 veces. Entonces será 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Pasará a ser ese vector. Si quiero menos v, lo que hago es multiplicar por menos 1. Entonces lo que me queda es menos 1, menos 2. Si el vector antes dibujado era así, ahora queda hacia el otro lado. Es lo que os explica ahí y lo que tenéis en este dibujito. Fijaros, tiene un vector v, lo multiplica por 3, este vector crece al triple, y si lo multiplica por menos 3, bueno, ahí no se ve el menos, si lo multiplica por menos 3, crece el triple y cambia de dirección. Vectores unitarios.
son los que tienen de módulo 1. ¿Cómo hacemos un vector unitario? Pues cogemos un vector cualquiera, sigo con los ejemplos de antes, por ejemplo el 2, 1. Si quiero hacer que esto tenga módulo unitario, lo que hago es, cojo cada componente y la divido entre el módulo del vector, que en este caso será 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y la siguiente componente igual, entre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, el vector unitario será 2 raíz de 5 y más 1 raíz de 5j. Vale, si hacéis el módulo de esto va a dar 1. Más cosas. Producto escalar de dos vectores. Esta parte es importante. Si tenemos dos vectores, en el ejemplo es v y v', tenemos que v por v' es igual al módulo de v por el módulo de v' por el coseno de ángulo que forman entre los dos vectores. Que esto también se puede poner como v por proyección de v' sobre u, ¿vale? Se lee así, proyección de v' sobre u. Vamos a ver, producto escalar. Si yo tengo dos vectores, los de antes, 1, 2 y v2, que será 2, 3. Y quiero hacer el producto escalar v1 por v2, lo que hago es 1, 2 por 2, 3. Y esto se multiplica, este con este y este con este. Y se suman ambos. 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6. El producto escalar daría 8. La manera en que hemos hecho esto sería lo que está a la izquierda del igual, es decir, esta parte de aquí, que aquí lo tenéis explicado, aquí, se suman cada componente. Estamos siempre poniendo ejemplos en el plano, si estamos en 3 dimensiones, la componente z, pues la z. Si lo que queremos es utilizar la parte derecha de la ecuación, lo que hay que hacer es el módulo de cada vector y luego multiplicarlo por el ángulo. En este caso será módulo de v1, raíz de 5, módulo de v2, raíz de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, es decir, 9 más 4, 13. Y nos quedaría como de esto, v1 por v2, producto escalar, módulo de v1, módulo de v2 por coseno del ángulo que forme. Esto lo vimos anteriormente que daba 8, está aquí arriba. Igual a raíz de 5 por raíz de 13 por el coseno del ángulo que forma. Entonces, conociendo los vectores, podríamos calcular el ángulo que hay entre los dos. Luego en los ejercicios veremos algún caso. ¿Qué más cosas? ¿Por qué podemos poner esto como proyección? Fijaros, aquí lo que varía, cuando pone proyección de v' sobre u, eso es igual que v' por coseno de phi. Fijaros en este dibujo. Aquí tengo el vector v abajo y el vector v' arriba. Si yo quiero calcular la proyección de v' en u, lo que hago es el módulo de v', lo que mida esto de longitud, lo multiplico por el coseno del ángulo que forme. Y lo que tengo es esta distancia que tengo ahí, la proyección. Así que si haríamos v' el módulo por el coseno del ángulo, lo que estamos haciendo es esto. Y es lo que está escrito aquí. Lo que faltaría a mayores es meter el módulo de v, que es lo que está en la formulita. ¿Vale? Esto hay que dominarlo a rajatabla. ¿Vale? Propiedades. Goza de las propiedades conmutativas y distributivas. Esto la tenéis, vamos, desde el colegio casi. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. ¿Por qué? Si yo tengo un v1 que va hacia arriba y un v2 que va así, el ángulo que forman aquí perpendicularmente son 90 grados. Si entro en esta ecuación, módulo de uno por módulo del otro, que valga lo que sea, pero coseno de 90 grados va a valer 0. Así que lo que sea por 0 va a ser 0. Si dos vectores tienen la misma dirección y sentido, su producto escalar es igual al producto de sus módulos. Vale, pues es lo mismo que antes. Si tengo dos vectores que son paralelos, es decir, v1 y v2, o que están en la misma dirección, fijaros que el ángulo que forman entre los dos será de 0 grados. Coseno de 0 vale 1. Así que si esto vale 1, lo que nos queda es el módulo de los vectores multiplicados entre sí. Producto vectorial de dos vectores. Vale. ¿Por qué pone aquí A? Porque nos da el área. Ahora veremos por qué.
escrito con la X, no con el punto, ¿vale? Y si lo desarrollamos, al igual que hicimos con el producto escalar, que teníamos una parte a la izquierda del igual y otra parte a la derecha, la parte a la derecha del igual será módulo de V por módulo de V' por el seno del ángulo que forma. Veis que desarrollado aquí pone módulo de V por H. Vamos a ver qué es esa H. Si antes tenía esto en el dibujo de arriba, si eso lo vemos aquí, en este dibujo de arriba, y ya queda visto. Vuelvo a tener V y V'. Fijaros que si yo ahora hago la proyección en el eje vertical que acabo de dibujar, lo que hago es el módulo de V' por el seno del ángulo alfa. Y lo que estoy haciendo es esta proyección. Y si hago esta proyección, vamos a llamarla esto H, que es lo que le llama ahí, y aquí tengo V. Si hago H por V, lo que estoy haciendo es el área de este trozo todo, base por altura. ¿Vale? Así que al hacer estas proyecciones, lo que estoy haciendo es el área del paralelogramo que formen los dos vectores. Siempre el módulo, porque esto al hacer el producto vectorial me da un vector. Si hago el módulo, me da el área. Producto vectorial me imagino que sabéis hacer. Hacia la derecha se suman esto y hacia la izquierda se restan. Si no, esto luego lo repasamos en algún ejercicio. Propiedades. Goza de las propiedades anticonmutativas. ¿Qué significa esta anticonmutativa? Que si yo hago el producto vectorial de este vector que esté ahí colocado con los números que sea, imaginémonos que nos dé 3i más 5j menos k. Si cambio 2 de sitio, es decir, una fila por la otra, lo que me va a quedar es esto cambiado de signo. Menos 3i menos 5j más k. ¿A qué se debe eso? Bueno, al hacer el producto vectorial, cuando tenemos el vector, es decir, este vector, lo que nos está dando es un vector perpendicular a los dos vectores que metemos aquí, ¿vale? Consideramos que esos dos vectores que metemos ahí forman un plano y el vector que obtenemos es un vector perpendicular. ¿Y cuántos vectores perpendiculares podemos obtener? 2. En este caso, fijaros, en el dibujillo este. Si llevo V sobre V', como si fuese un sacacorchos, me da este vector que va hacia arriba, perpendicular. Y si hago el módulo de este vector, sería lo que me daría el área. Pero si llevo al revés, si llevo V' sobre V, me queda el otro vector, que es el perpendicular hacia abajo. Todo plano tiene dos vectores perpendiculares, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Al final un vector es el opuesto del otro, es lo mismo que multiplicar por -1, si os fijáis. ¿Vale? Eso es la propiedad anticonmutativa. Distributiva, luego veremos algún ejercicio en que hay que aplicarlas. Si dos vectores son paralelos, su producto vectorial es nulo. Bueno, si son paralelos, lo que pasa es que el ángulo que forman es 0. Es decir, alfa vale 0. Si entro aquí, en esta formulita con ángulo 0, seno de 0 vale 0, 0 por lo que sea me queda 0. Se podría poner la propiedad también que si el ángulo, si son perpendiculares, si el seno es de 90, que valdría 1, el producto vectorial es igual al producto de los módulos de los vectores. Producto mixto. Es un escalar, es decir, nos da un número y cuyo valor es el volumen del paralelepípedo, que tiene los tres vectores como lados. Vale. Multiplicamos los tres vectores y nos da directamente qué es el volumen. Si lo pensáis es, si yo calculo con el producto vectorial, aquí abajo, imaginemos, con C y B hago el producto vectorial, lo que tengo es el área. Si ese área la multiplico por A, lo que obtengo es el volumen, que es lo que se hace aquí. Y estas son diferentes formas de escribirlo. Vale, ¿cómo se puede hacer esto todo? Metiendo todo y calculando un determinante. Luego haremos alguno. Es la forma más fácil de hacerlo, más que hacer esto por separado. Y doble producto vectorial, propiedades del producto vectorial. Esto lo aplicaremos luego. Vamos a empezar ahora con problemas.